Nosotros estamos muy en contra del sistema educativo, lo hablamos mucho. Muchas veces me llamaron con ideas de invertir en Bolivia, en tecnología en Bolivia, pero empieza a pasar todo lo que pasa y la gente se asusta y se va. Pero si tan solo trabajáramos como país en ser estables. Queremos ver tu perspectiva del tema de criptomonedas. ¿Qué opinas de Bitcoin particularmente, no del mundo en general de criptomonedas? Es que tiene que cambiar el sistema de educación. Estamos en un nuevo capítulo de Capitalistas, esta vez con un invitado muy especial, Christian Dager, CEO de D-Corp. Querido Christian, yo he tenido el placer de trabajar contigo en proyectos de DATEC. Estamos con Francisco Frías también. Querido Christian, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Tú sabes que este programa Capitalistas, como te mencionaba, habla mucho de economía, pero también hablamos mucho de tecnología, que creo que es donde tú te has desarrollado muy bien los últimos años, donde tus empresas se han desarrollado muy bien. Y ahí, si quieres, para ir entrando en materia, yo de lo primero que tenía en mente hablar era un poco el tema de la economía actual que está viviendo Bolivia y todos los proyectos que ustedes generan, porque tú generas bastante empleo a través de todo lo que es DATEC, y yo sé que hay varias empresas, pero uno de los que me llama más la atención es el tema del e-commerce, ¿no? Que creo que con el Genio X lo han estado trabajando muy bien. No sé si ahí nos puedes contar un poquito cuáles son los retos para también emprendedores o chicos que quieren hacer startups y quieren alinearlo mucho por ese lado. ¿Qué podrías recomendarnos o por dónde llevarías tú o aconsejarías llevar tus proyectos así? Bueno, gracias por invitarme. Un honor estar invitado a un show como el tuyo, un podcast de capitalistas para un grupo de personas que valoran la información que ustedes promueven y que comparten con todos. El Genio es una aventura que comienza hace aproximadamente 3 años, bien pasadita la pandemia. Lo hicimos porque sentíamos que en el mercado no estaba habiendo una oferta similar y de hecho todavía no hay una oferta similar en el mercado. Y es una apuesta así a largo plazo. El e-commerce en Bolivia es algo que se tiene que desarrollar como muchas cosas. Todavía nos falta desarrollar algunos aspectos generacionales que son más duros acá que en otros lugares. Pero la gente joven ya viene con el chip embedido y esos son cada vez más los que están entrando a la fuerza laboral. Son cada vez más los consumidores de la banca, los consumidores de diferentes productos. Ahí ves también el surgimiento de las fintech, como el push que hace toda esta nueva generación en lo que es comercio digital. No solamente hablando de productos o de un marketplace, sino ya de la globalidad de cosas que podemos hacer online. Llámese comprar un producto, una entrada, tu comida, el supermercado, la farmacia, trading, tus stocks y todo lo que puedes hacer. Y se vienen cosas también muy interesantes que deberían en este mundo digital apoyar al empresario. La tokenización, por ejemplo, es algo que puede beneficiar mucho al empresariado boliviano, poder tokenizar sus deudas para poderlas vender tanto en Bolivia o fuera de Bolivia con los niveles de garantía necesarios. Entonces, el comercio digital en general es algo que está revolucionando el mundo y yo sentía que Bolivia no puede quedarse atrás en esto, por más de que seamos un mercado limitado. Como siempre le digo en la oficina a los chicos, las fronteras están en la cabeza. Entonces, si nos hayamos quedado tal vez pensando en el mercado de Bolivia, no hayamos tomado las iniciativas que tomamos. Nuestra iniciativa tiene que ir más allá, tiene que ayudarnos como hermanos bolivianos a llegar más allá, a jugar donde están los grandes jugadores, los mercados libres y cosas por el estilo. Entonces, es un gran desafío, es muy duro, pero hay que hacerlo y creo que es divertido el camino de hacerlo también. Nosotros intentamos hacer un camino similar hace unos años con Dinky. Creo que alguna vez nos reunimos contigo justamente para ver el proyecto. Francisco es el fundador de Dinky. Yo después me asocié y tuvimos, fue un reto bastante grande. Hemos tratado de sacarlo adelante, pero sentíamos que Bolivia igual estaba bastante poco preparado para proyectos como ese, ¿no? Y sí, como te digo, gente no
mucho menor que yo, te hablo en sus 40s, todavía no están en Bolivia muy cómodos haciendo comercio digital, Sí. ¿no? Lo cual en otros países cercanos como Argentina, Brasil o Perú, la realidad es diferente, ¿no? Aquí todavía se privilegia mucho el cara a cara, se privilegia el salir, el pasear, entonces son desafíos del comercio electrónico, a pesar de las ventajas que él tiene. Es más eficiente, ¿no? Inclusive, si vamos a hablar en términos de verde, ¿qué es más eficiente? ¿Una persona saliendo por un producto o que el producto llegue en un conjunto de deliveries a su casa? Entonces, pero bueno, estamos pensando un poco más allá. Queremos pronto lanzar en Centroamérica y tenemos ya posibles partners en Argentina, en Chile y en Brasil. Entonces, eso todo debería darle mucho más gasolina a lo que estamos haciendo, mucha más solidez y fortaleza, porque ya no dependeríamos en un solo mercado, sino que Bolivia va a ser como una buena incubadora para nosotros, cuestión de que podamos explotar con estos proyectos a nivel Latinoamérica muy pronto. Buenísimo, buenísimo. Para contestarte, creo que me preguntaste qué consejo le doy a los Sí. jóvenes emprendedores que quieren hacer cosas en lo digital. En lo digital hay mucho campo por hacer. Tal vez el principal consejo, no voy a hablar de métodos, no voy a hablar de planificación, no voy a hablar de muchas cosas porque es difícil reducirlo a un solo tema, ¿no? Pero si van a hacer algo en digital, es lo que dije hace rato, no se encierren en fronteras mentales, ¿no? Sí. O esperar que vengan y te financien con millones de dólares. A veces se hacen la idea, ¿no? Los chicos más jóvenes, yo los escucho y dicen, no, porque tengo una idea que es una idea de 10 millones de dólares. Y va, hay referencias, pero tienes que trabajarlo el proyecto, tienes que... Creo que ahí es importante, Cristian, que nos puedas aclarar para las personas, digamos, que no te conocen, porque yo sé que estás con varios proyectos, pero el Genio X nace ya con una espalda financiera, ¿verdad? Sí, O es que nace con una eso startup. me iba a decir. En Finanzas 101, yo en realidad soy financiero, no soy tecnológico. En mi primera clase de finanzas, lo primero que te dice el instructor es el principal asesino de las empresas del crecimiento, ¿no? El crecimiento desmesurado, desplanificado, siempre te va a faltar capital. Entonces, a menos que tu tío o tu primo o hermano o alguien sea un Ross Perot, entonces no va a funcionar. Y la misma ecuación pasa cuando viene esta suerte de startups que no tienen un negocio por atrás. Bien lo has dicho vos. El genio viene de Datec, de una estructura de 23 años de trabajo y de éxitos, pequeños éxitos consecutivos, que es lo que terminan construyendo y convirtiendo a Datec en lo que es. Entonces, Datec hoy día es y sigue siendo la empresa líder en el mercado boliviano y una de las nominadas constantemente a nivel Latinoamérica por las marcas. Datec siempre está premiada, ya sea por IBM, HP, Cisco, compitiendo a nivel Latinoamérica. Entonces, el genio nace de un ecosistema sólido, de un ecosistema que le ha permitido no ser rentable estos 3 primeros años de operación, ¿no? Y eso a nosotros, a diferencia de cuando hay una startup con una idea muy bonita y reciben financiamiento, porque hay hambre en el mercado de ideas y hay gente que está invirtiendo en estas ideas. El problema es que donde se invierte y en los jóvenes emprendedores, el gran flujo de capital es un terrible problema, porque no saben manejarlo, ¿no? Se emborrachan con los dólares o los ceros en la cuenta, piensan que eso no se va a acabar. Sueldos exorbitantes. Eso está pareciendo a lo que ha pasado en el gobierno, ¿ya, no? Pero esa es la realidad, ¿no? Se emborrachan en los ceros y en el éxito de haber vendido la idea, se olvidan de gestionar la empresa. No tienen gente correcta para gestionar la empresa, no tienen gente correcta para darles una alarma, hey, 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 si no estamos produciendo, lo bonito de la idea y de la gente que te está apostando, eso se va a acabar. Y si no estamos volviendo a ingresar fondos de alguna manera, esta historia va a ser muy corta.
Y ahí vos podés, en el Bicilat y todos estos eventos, creo que nunca se ha hecho, pero saquen una relación de todas las grandes ideas y proyectos que les echaron al mercado, ¿dónde están? Sí. Sí, es importante. Creo que ya esa figura de startup, como se veía hace unos años, se ha caído sola por el cuento que se vendía del tema de que la gente armaba una empresa con idea de venderla. A mí nunca me hacía sentido. O sea, no, el éxito, el éxito. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedes tener más bien una empresa sólida que te genere flujo y que la inversión sea para marketing principalmente? Es que ese es el set mental emprendedor. El otro es el set mental oportunista, disfrazado de emprendedor. Entonces hay que diferenciar eso. Entonces los jóvenes que creen que van a disfrazar su angurria con emprendeduría tiene vida corta. El que entiende y está dispuesto a meter sangre a la ecuación, entonces no está pensando en el éxito. Está pensando tal vez en cómo vendo una parte de esta idea para seguir financiando mi éxito y mi crecimiento. Pero no estoy pensando, yo en 26 años sigo sin pensar en salir de mi proyecto. Y eso es igual con los mismos inversionistas que estaba mal, o sea, yo creo que estaba mal proyectado lo que ellos veían, que solamente apostaban por jóvenes, digamos, ¿no? 22 años, 23 años, cuando en realidad una persona de 30 o arriba ya tiene una estructura más sólida como para poder llevar a cabo a largo plazo, ¿no? O por lo menos que haya habido más cabeza en el inversionista, que el inversionista le haya dicho, ok, te meto plata, pero esta es la estructura corporativa que va a asegurar que te vaya bien. Vos manejas tu idea, independencia total en tu idea, en tu proyecto, en tus códigos, en la lógica, en el modelo de negocio tuyo. Administración de los recursos y estrategia del inversionista. Entonces, esos proyectos sí son exitosos, porque vos con un inversionista cultivas y motivas a que esto se haga de manera lógica. Ah, 100%. Sí, como decía Ale, nosotros, o sea, el proyecto que nosotros teníamos sigue funcionando en algunas ciudades, donde, por ejemplo, Pedidos Ya no es muy fuerte, el Genio X creo que todavía no está en Potosí, por ejemplo, Oruro, entonces ahí nosotros seguimos funcionando muy bien. Obviamente que ya no le tiramos bola, prácticamente se maneja solo con un equipo muy reducido, pero nos pasó un poco eso, que nosotros estamos pensando en el largo plazo y de ahí participamos de una aceleradora y eso fue un balazo en el pie porque nos demoraron mucho tiempo en cerrar un contrato y de ahí el contrato venía que nosotros teníamos que ser empleados prácticamente, no socios. Nos ponían un sueldo mínimo que eran, creo que al principio $500 al mes. Les decía, con eso no pagas ni el colegio de tu hija, digamos, ¿no? Sí. Y solo podías tener ese trabajo. Entonces, un montón de series que hizo que yo por lo menos me aleje mucho del mundo de las startups, como se ve, de ese ecosistema que es para mí mucho humo, mostrar números, porque además cuando alguien le invierte plata a una startup, ya no puede dejar que se caiga. Entonces siguen inflando para que entren más inversionistas, ¿no? Entonces se vive como... Haciendo es un esquema de pirámide, pues. Invierto yo primero y ayudo hacia otro más. Si no consigo más inversionistas, se termina cayendo porque no hay modelo de negocio, ¿no? Tal cual. Y a veces sí hay un modelo de negocio, lo que les pasó a ustedes, pero simplemente necesitas otro set de apoyo detrás tuyo que no es el inversionista, porque el inversionista que no entiende en lo que se está metiendo también puede ser un problema. 100%. Nosotros también un primer contrato que era con préstamo que llegaba a la persona además, o sea, no solamente a la empresa por si quebraba, sino que si quebraba llegaba a los socios para que paguen la inversión. Claro, y ese es un terrible problema que tenemos todos los inversionistas y los que tratamos de hacer gestión empresarial en Bolivia, es el difícil acceso a fuentes alternativas de financiamiento. De riesgo, además. Es riesgo, ¿no? En todas partes del mundo tenés estos fondos que han hecho billones de dólares en el mundo bursátil. Entonces, les sobra realmente dinero y toman esto como riesgo, de 10 paga una, pero esa una devuelve a veces 50 veces, 100 veces su inversión. Sí. Entonces, es todo un juego de números. Obviamente, Bolivia, hasta por su tamaño, no tiene ese privilegio. Pero si tan solo trabajáramos como país en ser estables, podríamos ser atractivos para ese tipo de fondos en Brasil, para ese tipo de fondos en Argentina, en países latinoamericanos, inclusive en España. Muchas veces me llamaron con ideas de invertir en Bolivia, en tecnología en Bolivia. Pero empieza a pasar todo lo que pasa y la gente se asusta y se va. Entonces,
Es como un mal endémico, termina siendo que no podemos y nos vivimos cuestionando cómo hacer emprendedorismo en Bolivia. O piensan los jóvenes ya en irse para emprender sus ideas en países donde van a poder tener las oportunidades. Lógico, es que hoy en día tenés una muy buena idea, sólida, con un buen plan de negocios, un modelo de negocios viable. Tu idea va a valer más en este momento fuera de Bolivia que en Bolivia. Claro. A menos que realmente uses Bolivia, como te digo, como en tu incubadora para que el modelo salga de Bolivia hasta probado, ¿no? Pero no pienses que con lo que estás haciendo vas a ser rentable en Bolivia, ¿no? Y ponerlo ahí, Yango o Pedidos ya son rentables en Bolivia. No. Entonces, muchos lo usan de ejemplo, pero no se dan cuenta que estas son empresas que están más jugando al valor de su acción en la bolsa. Claro. Y no Claro, rentabilidad en países como el nuestro, ¿no? Es cierto, algo importante ahí, Ale, yo creo que va a liderar mucho esta parte porque a él le apasiona mucho este mundo. Recién me he iniciado a mí en esto y yo he visto algunos videos tuyos también que me han llamado mucho la atención del tema, ya más allá del negocio, los hábitos que tú tienes en el día a día para poder manejar la cantidad de empresas que manejas, tener tanto personal a cargo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué suplementos tomas? ¿Qué no toman? O cuáles puedes recomendar, tal vez algo que haya salido nuevo recientemente, que estés probando, algunas Mira, cosas así. no hay una pastilla mágica, no hay un método mágico. Yo lo que encontré en mi vida, de una cosa me llevó a la otra, básicamente encontré un guía que se llama Sadhguru, tomé el curso de Inner Engineering, obviamente estoy hablando del mundo yogi, el mundo de meditación, y eso fue, si quieres, la puerta que abre al camino en el que estoy hoy día, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hago? Es básicamente busco el balance entre lo físico, lo espiritual. En lo físico busco balance en la alimentación. Me alejé mucho de cosas que me hacían daño. eh, y te estoy hablando de cosas que están sobre la mesa todos los días. Azúcar, ¿no? Gluten. eh, en contraposición, empecé a tomar agua con sal, especialmente sal con minerales, entendiendo que la sal mineralizada no te hace mal. Lo que te hace mal es la sal blanca y ultraprocesada, estripeada de todos sus minerales, excepto el cloruro de sodio, ¿no? Una sal debe tener zinc, debe tener hierro, debe tener cobre, debe tener... Hay sales que tienen hasta 84 minerales. Entonces, cuando consumes esas sales, entras en balance. Todo el mundo vive tomando antiácidos. Si consumieras un poquito de agua con sal, no estarías consumiendo antiácidos en la cantidad que se consume, ¿no? Si consumirías en tu ensalada aceite de vinagre, tampoco necesitarías tantos antiácidos. La bacteria correcta estaría viviendo en tu bioma del estómago. Entonces, suplementación es súper importante, pero no te puedo decir todo lo que yo tomo porque cada persona puede ser diferente y las necesidades pueden ser diferentes. Entonces, hay N categorías de suplementación. Si podría hablar de algo puntualmente, sería el mundo de los hongos, ¿no? En suplementación, especialmente los hongos adaptógenos, llámese Lion's Mane, melena de león, el reishi, turkey tail, chaga, tremela. Todos esos hongos se llaman adaptógenos porque se adaptan muchas veces a la necesidad del cuerpo, ¿no? Lion's Mane, hay historias que cura demencia, cura, que se llama Alzheimer y cosas por el estilo. Obviamente no la dosis que tomo yo, que es una dosis suplementaria, pero esto se puede usar en dosis mucho más altas, ya acompañados por doctores especializados, ¿no? Paul Statement, por ejemplo, el gurú micólogo del mundo, él ayuda a curar a su mamá de cáncer de mama y de leucemia, y la señora entra en una remisión
porque junto con su quimioterapia le dieron dosis muy altas de turkey tail, del hongo cola de pavo, ¿no? Y ahora ves en Japón, la mayor parte de las quimioterapias son acompañadas con turkey tail y han logrado 20-30% más de remisiones de cáncer por la inclusión de turkey tail en esta ecuación. Entonces, los hongos yo creo es un lugar muy, muy bueno para que le des parte al cuerpo de lo que el cuerpo necesita en cosas que básicamente no podemos entender, ¿no? Por ahí se dice también que el ADN de los hongos es el 98% similar al de los humanos y que hemos evolucionado en conjunto. Entonces, ahí hay mucho, mucho que ver y mucho beneficio para el cuerpo, ¿no? De ahí la raíz de bardana o el burdock root es una raíz muy importante, muy, muy usada en la comida asiática, especialmente japonesa, pero esa raíz te aporta los 102 minerales que el cuerpo necesita. Entonces, el mineral es la base para todo, para aminoácidos, para proteínas, todo parte de un mineral. Entonces, si tú le das a tu cuerpo los 102 minerales que el cuerpo necesita, el cuerpo puede producir aminoácidos, el cuerpo puede producir sus propias vitaminas, ¿no? Después la cúrcuma, otra cosa esencial porque la mayor parte de la gente está inflamada. Hay que desinflamarse. Entonces, potentes desinflamantes como la cúrcuma son también esenciales en esta ecuación. Entonces, solo para hablar de unos cuantos, ¿no? Pero te aseguro que si en TikTok empiezas a buscar acerca de hongos, acerca de cúrcuma, acerca de algunas de estas cosas, eventualmente va a irte alimentando de muchas otras hierbas. Ahora, si realmente hay personas que les interesa esto a fondo, les recomiendo que se compren la Biblia del Dr. Sebi. No sé si han escuchado hablar del Dr. Sebi. Yo no. Bueno, él es un doctor, entre comillas, porque no es formado en universidades convencionales, pero él curaba en Centroamérica, él era afroamericano, vivía en Centroamérica y curó hasta diabetes y cáncer con hierbas, curó hierbas. Entonces, él escribe una serie de libros y hay un compendio de esos libros que se llama La Biblia del Dr. Sebi. Bueno, entonces ahí podés ver mucho de lo que es hierbas en suplementación, fuera de las que ya te he mencionado, y yo lo que hago es voy viendo de acuerdo a lo que necesito, qué hierbas son las que han presentado los mejores resultados. Por ejemplo, en algún momento empecé a hacer como arenilla en los riñones, empecé a investigar y me traje una corteza que se llama palo azul, ¿no? El palo azul es una corteza, como cuando hierves la canela sale roja. Cuando hierves esta corteza se vuelve azul violeta. Y es un remedio potentísimo para los riñones, ¿no? Si tuvieras problemas con la bilis, tal vez deberías estar mirando cosas como pau pereira. Pau pereira es igual una corteza muy, muy conocida en Brasil, con que dicen han curado hasta cáncer del páncreas, ¿no? Entonces, si algo creo mucho, y yo dejé de consumir todo tipo de suplementos artificiales y empecé a consumir todo lo que necesito en diferentes plantas, hongos y cosas por el estilo. Y eso ha jugado un rol fundamental en la desinflamación de la mayor parte de mi cuerpo, ¿no? Todavía tengo issues pendientes con mi sistema gástrico que estoy terminando de resolver, pero ahí ya tengo que tener ausencia de varias otras cosas que estoy en el camino de resolver. ¿Y hace cuánto tiempo que te interiorizaste en esto, te interesaste en esto? Yo comencé con la pandemia en marzo del 2020. Después de haber fundado Date, Sí, fundados todo. sí, no, llego a ese punto bastante reventado, bastante complicado emocionalmente, físicamente también. Ya en el 2017 tomo la decisión de llegar a mis 50 años en buena forma. Había visto muchos amigos, yo tengo amigos mayores que yo un poco, y muchos de ellos disfrutaron sus infartos y sobrevivieron y otros no.
Entonces, en ese momento yo tenía como 46 años, digo, yo llevo a los 50 en forma. O sea, primero construiste, digamos, el éxito que nosotros como humanos vemos, que es el tema económico. Sí. Pero de ahí viste hacia atrás y dijiste, ok, ahora, ¿A qué costo? ¿a qué Claro, costo? O te, sea, te golpeó un poco ese éxito. que eso nosotros nos llamamos capitalistas, pero estamos muy metidos en esto porque creo que uno se pone un objetivo y llega ese objetivo económico y de ahí se da cuenta todo lo que está dejando atrás y empieza a cambiar un poco el chip, ¿no? Y es un poco más, porque el ser capitalista, hoy entiendo, no debería ser un ser desconectado del mundo, de la realidad, de otros seres, ¿no? O sea, yo creo que cuanto más capitalistas puedan entender esto, vamos a tener un mejor mundo, porque vamos a tener un mundo de capitalistas que hacen lo que hacen, Claro. Conscientes. pero de una manera consciente y conectada, ¿no? Entonces, yo ya había muchos años que estaba buscando una fórmula para poder balancear lo que estábamos haciendo, el éxito que teníamos y todo lo que tengo que hacer con la parte emocional y personal, ¿no? Entonces, la pandemia me produce un desafío muy grande el estar encerrado tanto tiempo con todo lo que venía por atrás y todo lo que podía pasar. Entonces yo digo, no voy a sobrevivir a esto. En ese momento fue que decidí hacer los 7 días el curso de Sadhguru de Inner Engineering. La parte física, como te cuento, comencé el 2017. Y bueno, después de hacer el curso con Sadhguru ya se abren a un montón de otras cosas y además te pones a estudiar más, empezás a entender más tu cuerpo, empezás a entender que además deberías tener un doctor no solo cuando estás enfermo, sino uno de estos tipos de doctores. A mí me gusta mucho, uso a la doctora Fernanda López del Hub Funcional. Entonces estos son doctores biomoleculares que te hacen análisis y te miran desde otra perspectiva, no desde tengo que solucionar esta partecita que está mal, sino está todo tu sistema en balance o no y por qué. Entonces ella me ayudó mucho, por ejemplo, a depurar todo lo que yo tomaba de suplementación, a entender qué cosas no necesitaba y qué cosas tal vez tenía que subir un poco la dosis. Entonces viene la parte de preparación física primero, después la parte espiritual, después la parte de suplementación. Entonces, y ahí te das cuenta que podías haber hecho todo lo que hiciste, pero con un resultado de menos costo personal, menos costo físico, menos costo emocional. Gracias a Dios supe mantener un balance en mi familia, traté de estar siempre presente, pero eh, tal vez no siempre de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto te hace frenar un poco porque te empiezas a dar cuenta que todos los hitos que vas consiguiendo, que cuando eres chico, bueno, llegas, te casas y tienes hijos y vas a ser feliz y de ahí vas a ser exitoso y vas a ser feliz y entonces una vez que cumples todos los hitos y no te sientes tan feliz, empiezas a cuestionar todo, ¿no? Sí, hay mucha gente que entra tal vez en este espacio, en este camino y se da cuenta de estas cosas y decide volverse agnóstico del juego o retirarse del juego, ¿no? Que fue algo que se me planteó en un momento, pero yo dije, no, hay mucha gente que confió en mí, que depende de mí y ahora entiendo que puedo jugar el juego y hacer lo que hago de otra manera y no soy siquiera tacaño de hablar de esto y lo he hecho hasta en varias universidades, porque lo ideal fuera que los chicos que están entrando ahora al mundo ya entiendan esto de bajada de bandera, ¿no? Y que puedan hacer toda su fuerza y energía para sus startups, pero sin el peso físico o emocional que eso conlleva. Porque si no, ¿por qué tenés tantos empresarios y exitosos actores que se dedican y terminan con sobredosis? ¿No? ¿Por qué tenés gente exitosa que se muere de un infarto a los 55 años? ¿No? Entonces, no es solamente por la parte física, la parte mental juega un rol muy importante, porque ¿qué precede a la química del cuerpo? Solo es precedida por el pensamiento. Entonces, si vos constantemente le puedes llamar estrés, puedes bautizarlo como quieras, pero en realidad es tu pensamiento autotorturándote. Eso es todo lo Que que te es. genera una realidad también.
que te genera la realidad percibida, porque una vez sales del pensamiento y te das cuenta que en este momento no hay nada que te pueda afectar de la manera en que lo estás viviendo, Claro. es muy diferente. Entonces, el problema es que cada pensamiento va a estar atado a un release químico en tu cuerpo. Este cuerpo es una fábrica de química. Entonces, cada pensamiento va a tener un release químico. Tenés pensamientos bonitos, vas a estar contento, vas a estar alegre, dopamina y todas las cosas que funcionan para tu alegría. Pero si tu pensamiento es siempre estresado, negativo, ansioso, con miedo, entonces estás fabricando química negativa permanentemente. De ahí vienen tumores, de ahí viene diabetes, de ahí vienen todo tipo de las enfermedades que no son de verdad enfermedades porque no son producidas por ningún virus. No hay ningún virus que produzca la diabetes. Son enfermedades de que nuestro cuerpo se está atacando a sí mismo. Síntomas, ¿no? Que se dice. Claro, son síntomas. Te está diciendo tu cuerpo. La gente lastimosamente tiene la manía de empezar a hacer todo esto que tú empezaste a hacer en la pandemia. Yo tengo un protocolo similar al tuyo que lo empecé, a mí le pasó algo a mi hija que se enfermaba mucho y empecé a investigar qué le pasaba y descubrí que sus hábitos alimenticios eran un desastre, ¿no? Yo me crié con un papá que tenía una pastelería y mi abuelo tenía una chocolatería. Yo me crié en el mundo del azúcar. Entonces, para mí es normal. Yo le daba a mi hija chocolate a los 2 años. Claro. Mi hija se enfermaba, clínica, y siempre eran cosas sencillas hasta que casi entra a terapia intensiva. Entonces ya dije, ¿qué está pasando? Y empecé a investigar y me encontré con todo esto que nos has contado, que tú lo cuentas y yo lo vas contando y digo, yo estoy pasando por todo ese proceso ya hace 2 años y me ha cambiado la vida a mí. Yo vivía muy cansado. Yo siempre almorzaba y toda la tarde tenía que dormir un rato, me ponía flojo. Hoy por hoy hasta las 7 de la noche estoy una fiera, mi mente está súper activa, he podido crear 4 proyectos nuevos. Entonces, lo que no entiende la gente es que sacrificas el azúcar, ¿no? Y le duele a la gente, ¿no? Pero a mí no me hables mal de mi pan. Lo que pasa es que te han entrenado a pensar que esto es normal y que si tú no lo haces, el anormal eres vos. Claro. O sea, consume veneno. Y si no consumes veneno, sos un loco de mierda normal. Sí, el loco eres tú. Claro. Sí. ¿No? Entonces está tan institucionalizado eso, cuando igual lo mismo hacen con la sal. La sal es mala. Claro. La sal no es mala. La sal que están consumiendo en su mesa es mala. Claro. Porque está industrializado y sin ningún mineral. Entonces, ¿por qué? No sé. Gracias a Dios hoy día tenemos mucho acceso a información y cada vez hay más personas como vos que se están dando cuenta y estás incluyendo a tus amigos. Entonces, lo mismo hago yo, por eso todo el tiempo termino hablando de este tipo de cosas. Pero es que es esencial que la gente entienda que hay un camino, porque por ejemplo el chocolate no es malo. Claro. La nicotina no es mala. ¡Oh! Qué loco, ¿no? Chocolate es bueno. Y la leche es mala. La leche de vaca había sido mala. La leche Claro. directa, porque Sí. en queso, en yogur o en kefir, Claro. Te La puede- leche de coco, la leche de almendra, pero yo me crié, la leche de coco puede ser la de almendra. yo me crié en una y casa la avena donde no son. tomar leche era la forma en que crecías. Yo también. Entonces yo a mi hija le daba un Y litro de leche intolerante al a día. la lactosa. Leche con azúcar, ¿no? Estas leches de fórmula. Por eso, pero Y es te que inflama. no había información Claro. como hay ahora, ¿no? Ahora hay demasiada información, que eso también Sí. puede ser un problema. Es un problema, eso te iba a decir, hay que saber filtrar. Exacto, eso es muy porque hay mucha complicado. información falsa. No, y ahora con la Entonces, inteligencia artificial, Inteligencia artificial tiene un problema. Va a darte el discurso preponderante y aprobado, Más común. más común. Entonces, tenés que hacer mucho digging y saberle preguntar muy bien para que te dé la respuesta abierta, Sí. ¿no? Yo he tenido discusiones sobre otro tipo de honguitos que son un poquito más bonitos, Yo ahorita estoy en un protocolo de psilocibina, por ejemplo, con que lo hago psilocibina, una vez al año. ¿no? Yo lo hago todos los días, en microdosis, Sí. ¿no? Pero ese tipo ya de honguitos te lleva un poquito a diferenciar lo que son los hemisferios de tu cerebro, Mm. porque hemos operado en la parte activa todo el tiempo y la psilocibina te empieza a crear nuevas conexiones neuronales. Entonces muchas veces hasta el comportamiento nocivo repetitivo,
cuando empiezas a tomar psilocibina, te empieza a cuestionar por qué. Hasta ese pensamiento negativo que siempre se encendía en la misma secuencia, vos solito te empiezas a pensar, ¿por qué hay este otro camino? No es siempre ¿no? Y ahí hablaste con ChatGPT y te empezó a dar Claro, estas que más me empezó, tienen que tener cuidado. Claro que, a ver, le dije, espera un ratito. Me fui a Gemini y le hice la misma pregunta. Y mi charla con Gemini fue súper abierta, Ya. Pero, ¿no? claro. Entonces, un IA no es igual a otro IA. Todo depende de quién lo hizo, quién lo programó, qué le puso por atrás y a quién obedece en temas de discurso. Y ahí lo de a quién obedece es muy interesante porque, por ejemplo, lo que nos han acostumbrado antes y ha sido una campaña muy fuerte era que, por ejemplo, la grasa era mala, ¿verdad? Mala, claro, malísima. Lo mejor era... Genera colesterol la grasa. Exacto, y lo mejor... La yema del huevo. De la yema del huevo, aléjense. Yo solo como Llevar cornflakes con leche, Claro. que era lo máximo, y lo decían algunos doctores, en todos los medios. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente dónde uno busca la información. Y de la propaganda, hay que alejarse de la propaganda. Sí, hay que tener ¿No? mucho Hay cuidado. que alejarse de la propaganda. Yo decía, el miedo a la inteligencia artificial con la información falsa porque ahora incluso te quieren vender productos, entonces te ponen la voz de alguno de estos doctores influencers que hay tan famosos, ¿no? Incluso a Frank Suárez, que ya falleció, ponen su voz, la clonan y te dice que él te habla de que tal producto es bueno y de repente no es, simplemente te lo quieren vender. Sí, inteligencia artificial puede resolver muchos temas, pero hay que tener cuidado. La investigación personal, el ir a sitios fidedignos, el saber dónde apoyarse, es también muy importante. Y cuando hablo tal vez de no siempre ir detrás del discurso, porque el discurso tal vez americanizado se aleja de todo lo que no conoce, ¿no? El discurso, por ejemplo, sobre la psilocibina que me responde ChatGPT es mentiroso, porque en Mount Sinai de Nueva York, en Johns Hopkins, están usando la psilocibina hoy día activamente para curar depresión, para curar adicción a la heroína, para curar alcoholismo, ¿no? Pero eso no te responde. Claro. Ahora, si tú te pones a buscar activamente, entonces sí lo vas a encontrar. El tema es en qué me apoyo, en qué no me apoyo. Yo diría, cuando 3, 4, 5 fuentes te dan la misma información, estás bien. Entonces, por ejemplo, hablemos de una hierba. Vamos a buscar en la Biblia del Dr. Sebi qué nos dice sobre esta hierba. Después podemos buscar Ayurveda, qué es lo que dice sobre la misma hierba y dónde se usaba y para qué se usaba. Entonces, en esa conocimiento, esa sabiduría ancestral, hay mucho que hemos perdido por apostar a 100% a la medicina moderna. Y no digo que toda la medicina moderna esté mal, pero toda la parte de investigación, análisis, ecografías y más es fantástico para podernos ver por adentro y diagnosticarnos. Pero la manera en que nos tratan síntomas y para tratar un síntoma te enferman de algo más, Claro. entonces eso no está bien. Entonces tenemos que ir más al balance general y no tratar los síntomas. De nuevo, la diabetes es un síntoma, la esclerosis es un síntoma probablemente de falta de grasa en el cuerpo. El cerebro está hecho mayormente por grasa y nos quitan la grasa y nos dan Lipitor que nos quita más la grasa y después le dicen, no, este señor está demente. No está demente, le quitaron todo de lo que el cerebro se alimenta. El estrés le causó ¿no? la demencia, Y todo le irónicamente, lanzan al estrés. La grasa la satanizan por el colesterol y es el azúcar el que produce colesterol, no es la grasa. Claro, es el pan que te comes con el tocino, pan, no el tocino. El pan y el gluten y el azúcar. Entonces, si tú sacas gluten y azúcar de tu dieta, la grasa no se vuelve colesterol, se vuelve energía. Ujú. ¿Por qué el colesterol en las venas? Porque el azúcar entra a las venas y empieza a hacer microlaceraciones. Esas microlaceraciones no se pueden quedar abiertas, son heridas dentro de la vena. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo produce colesterol para ir a tapar esa herida. Entonces, sigo comiendo azúcar, más herida, más, y se van formando los coágulos. Entonces, ahí dice el colesterol, que es una reacción del hígado, también el exceso de grasa a comer mucho azúcar y mucho gluten. Sí. Entonces, ¿por qué entonces la gente que se va a la dieta keto, que no promuevo la dieta keto, pero si estás en una situación mala, probablemente unos cuantos meses de una dieta keto, estrictamente keto, te puede beneficiar?
pero de ahí la inclusión de algunos almidones positivos y de verduras y otras cosas es muy importante, ¿no? De nuevo, por los minerales, por la fibra, cosas que tiene que tener el cuerpo para que todo funcione bien. ¿Ayuno intermitente haces? Hago ayuno intermitente, no tan estricto como lo hace mi esposa, y yo trato de hacer entre 12 y 14 horas, ¿no? Porque todavía mi acidez y esas cosas me impiden estar demasiado tiempo con la barriga vacía. Y peor que no me he podido curar todavía mi cafecito de la mañana. Sí, Entonces, Ese es difícil. Hay que curar el de la tarde primero y luego el de la mañana. no, ya en la tarde no tomo, pero el de llegando a la oficina, el de la mañana, peor con la barriga vacía, a veces es complicado, entonces de ahí no puedo estar mucho tiempo más con la barriga vacía. ¿Y qué haces con la hidratación? Porque entendamos, yo siempre un tema que tengo con Bolivia es, en Bolivia no hay agua mineral para comprar, mineral como tal, hay mineralizada, alcalina, Mineralizada, ¿no? había antes. Había una de la Mineral, cascada antes cascada. que era mineral, pero no la pillo ya. En ciertas partes de Bolivia siguen, porque sigue saliendo el manantial. Sí, O sea, exacto. esa es agua de verdad, ¿no? Pero si tú vas al supermercado no consigues agua mineral. No. O sea, como un agua Evian, Mira, yo no creo pillas. que el peor que podés hacer es comprar agua. Sí, pues es agua muerta, Es agua ¿no? muerta, Entonces, ¿no? ahí para que nos cuentes El un agua poquito. de la pila Sí. es mucho más saludable que el agua de las botellas. Sí. Incluso de acá de Bolivia. Sí, claro, sí, yo tomo agua de la pila todos los días. Sin hervir nada. Nada, o sea, el agua que tenemos aquí es muy buena. El agua de Santa Cruz es muy buena. ¿Has escuchado que nadie se enferme de la barriga por tomar agua del grifo? En La Paz no, yo no podía tomar agua del... Yo tomaba agua en La la abuela me decía Sí. que no, digo. Y venía Hay de... mucho de vamos. eso de las abuelas, de las madres, pero en esencia el agua es buena. El agua aquí es buena. El agua del grifo tiene mucho más minerales que el agua de una botella, pero aún así no tiene todos los minerales que necesitas. ¿Qué síntoma es un agua dura o un agua que no tiene minerales para tu cuerpo? Es cuando la tomas, se siente que entra un golpe a la barriga, se siente que afloran, no sé, gases, incomodidad en general. Tanto así que muchas veces la gente deja de tomar agua, Sí. porque no es el agua correcta. O dicen no me gusta. No me Y, gusta el y agua. yo al agua, o sea, yo no tomo agua muerta, yo le digo agua muerta, pues yo siempre le pongo algo. O me hago una agüita con, no sé, ahora me traje de Turquía azafrán. Ya. Entonces hiervo un poquito, le pongo unas tiritas de azafrán, me la vuelve amarilla, es rico, y eso lo voy tomando en el día, Claro. en un potecito, o la agüita con sal del Himalaya, pero siempre hay que ponerle algo para mineralizarla más, ¿no? Sí, Citrato de potasio, a veces le pongo un poquito de citrato de potasio. Ya, podés ponerle bicarbonato. Bicarbonato. Podés ponerle muchas cositas. La sal rosada que usamos acá, o la sal rosada del Himalaya. Sí. Acá tenemos. La de los también Andes sal también es buena. rosada. El limón, gotitas de limón. El limón te provee un poquito más de electrolitos, ¿no? El limón es bueno cuando usas tu agua, pero solo limón y agua no te da minerales. Entonces, la combinación ideal sería tu agua con unas pizquitas de sal, un poquito de limón, ¿no? Entonces, esa sería un agua excelente. Yo ahora empiezo el día así con esa sal del Himalaya, con limón, es lo primero que tomo en la mañana. Nunca me duele la cabeza, nada, en todo el día. Sabes que te hidrata. Te hidrata a nivel Te da celular. todo lo que necesites. Te hidrata a nivel celular. Yo me hago, me hacen en la casa, son unas 10 diferentes hierbas, entre ellas manzanilla, menta, muña, flor de Jamaica, palo azul que les mencionaba, canela, y otra ahorita, diente de león, que es muy bueno para el corazón, muy bueno para el hígado. ¿Todo eso lo hierves junto? No, solo la canela y el palo azul se hacen hervir, cada uno por separado, ¿no? Con un poquito de bicarbonato. Y después se calienta agua a no más de 70, 80 grados, y el resto de las hierbas se pone en esa agua a máximo 80 grados. Un agua de más de 80 grados lo que va a hacer es quemar la hierba y todos los beneficios que tenía esa hierba en sí misma, ¿no? Entonces jamás debes poner tu hierba en agua hirviendo o recientemente hervida. 80 grados máximo, igual con un poco de bicarbonato para que reaccione más todas esas hierbas. Eso lo haces pasar en un par de litros de agua y después se lo diluye en la cantidad de agua que más o menos quieres. Entonces, eso a mí me salen por lo menos unos 20 litros para tomar en la semana.
y eso me llevo a la oficina, al gimnasio, tengo mi termo ahí conmigo. Y a veces, como hoy día, ahí donde la doctora, si no quiero usar sal así directo, te compras unas botellitas de agua marina. Marina, sí. Entonces le echas un dedo o 2 dedos de agua marina, dependiendo la cantidad de agua que le vas a meter, y eso es un hidratante fabuloso. Ahora, si tenés cocoteros en tu casa o te compras del súper agua de coco natural sin azúcar aumentada, le puedes poner a esa misma mezcla unos 4 dedos de agua de coco y un poquito de limón, y tenés una cosa que le gana al Gatorade de ida y de vuelta en cualquier momento, ¿no? Entonces, con una ventaja adicional, que no te va a inflamar. No, yo creo que estos son tips que tal vez muy poca gente, porque ahorita la gente lo que busca es plata. O sea, creo que uno sí llega a un nivel donde empieza a buscar otras cosas, ¿no? Sí. Decir, ok, ya tengo plata, no me va mal. Y ahí empieza a meterse en otros temas, ¿no? En longevidad, yo justo estoy empezando a leer un libro de longevidad, igual, etcétera. Empiezas a tratar de contagiar a otras personas a que se metan. ¿Sabías que venimos al mundo con 120 años para vivir? ¿Sí? Y que todas las burreras que hacemos es lo que nos va a restar. Claro. Ahorita llegar a Y ese, 80, bien. y ese tiene que ser el objetivo de vida. Yo soy padre, todos ustedes son padres también, yo soy muy pegado a mi hija y mi objetivo desde que nació es llegar a la mayor edad posible con mejor energía para disfrutarla. Pues yo tuve mi hija a mis 39 años, entonces voy a estar, no la tuve a los 20 para disfrutarla tanto de joven, entonces tengo que estar fuerte y sano para poder viajar con ella, ¿no? Y esto es igual. Ni estar mis nietos. Tienes que estar fuerte y sano para vos. Sí, Ah. sí. 1. 2, para no ser un peso para tus hijos, Ujú. ¿no? Y 3, para disfrutar la vida en general, ¿no? Tu hija es parte de esa vida, es parte importante, obviamente. Entonces, pero el objetivo nuestro debería ser ese, ¿no? Es trabajar duro, hacer todo lo que hacemos, pero tener un balance tal de que puedas disfrutar la vida, ¿no? Claro. Odio cuando escucho, porque fui parte de eso, cuando les digo, chicos, tienen que levantarse y ir al gimnasio. No tengo tiempo. ¿Por qué no tenés tiempo? No, imagínate, yo me despierto a las 7 de la mañana para ir a la oficina. ¿Y por qué no te despertás 5:30? No, y entonces, ¿cuánto duermo? Mira, otra cosa otra cosa que está hiper sobrevalorada en nuestra cultura es el dormir. Sí. El dormir no te hace descansar ni te da energía. Es la manera que respiras cuando estás durmiendo en que te repone energía. Entonces, y a mí me pasó, cuando empecé a meditar, en vez de dormir más como yo quería, dormí menos. Pero mejor. Pero no tenía yo sueño al día siguiente. ¿Y usas esos mouth app o eso que se ha puesto No. de moda, no? No, yo evité todo eso porque dije yo tengo que lograrlo naturalmente, Ya. ¿no? Entonces me dediqué mucho, yo mordía fuerte, me dolía acá, el dentista me lo dio y yo dije no lo voy a usar. Entonces fue parte de lo que fui corrigiendo poco a poco, y no es un proceso fácil, ¿no? Eso te iba a decir. Uno habla, Bien difícil. uno habla y parece que fuera fácil, pero y se lo dije hace un momento, y esto es una cuestión no solo de hacer el curso, no solo de tener información, sino tenés que ejecutar todos los días. Ya. Como Disciplina. todo en la vida, ¿no? Disciplina. Creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en la vida para ser exitoso, para ser feliz. Por eso el 2% de la población, ahí hay este dato, ¿no? Que 2% de la población tiene la capacidad de cambiar su realidad y sus hábitos, ¿no? Porque todo, como dice Cristian, eso también viene alineado al tema mental y al tema espiritual, ¿no? Yo leo mucho Joe Dispenza, y ahí para que tú cambies tu realidad, ¿no? Si eres una persona con pensamientos no abundantes y todo este tema, la única manera de que tú cambies es realmente cambiando tú todo lo que fuiste. Y ahí va la parte de la disciplina. No todos pueden cambiar lo que 40 años de su vida han hecho porque es un patrón que su cerebro está acostumbrado. Yo cuando empecé a cambiar, yo empecé a ir al gimnasio, yo dejé de ir al gimnasio mucho tiempo y ahora voy a las 5 de la mañana. Me despierto 4:30, trato de meditar 10, 15 minutos y me voy al gym. Entreno 1 hora. Pero cuando empecé eso, me enfermé. Me enfermé durísimo. Ya hablé con uno de mis mentores, de Rodrigo Bellot, y ahí él me explicó, me dijo el tema de la amígdala, cómo funciona el cerebro, y me dijo, te has enfermado porque tu cuerpo está rechazando que toda tu vida lo has acostumbrado a dormir hasta las 8 de la mañana y ahora lo has cambiado a las 4, le has cambiado la alimentación, le metes meditación y tu cuerpo te está enfermando.
Claro, hay otra manera de mirar eso. Estás botando toda la mierda que tenías acumulada. Estás desintoxicando. Sí, sí, sí. ¿Se podía hablar francés acá? Sí, se puede. Sí, es con insultos. Aquí. Querido Cristian, ya estamos llegando casi al final y no hemos hablado mucho de tema de hábitos, de mentalidad, que yo sé que mucha gente se va a llevar consejos muy valiosos, yo me llevo varios, pero ya el lado de finanzas, queremos ver tu perspectiva del tema de criptomonedas. ¿Qué opinas de Bitcoin particularmente, no del mundo en general de criptomonedas? Bueno, Bitcoin es el precursor de todo lo que conocemos hoy día como criptomonedas. Y yo creo que todo esto nace en el deseo que todos tienen de un poco más de independencia de los estados, ¿no? Y si no se ha terminado de desarrollar en el mundo es precisamente porque los estados están haciendo fuerza para no perder el control de la moneda, que es una manera de controlar a la población, ¿no? Entonces, pero también creo que es inevitable, ¿no? Esto va a venir, quieran o no quieran, sea en un año o en 10, el mundo se va a transformar, el capitalismo se va a transformar por culpa de inteligencia artificial, ¿no? Muchas cosas que hoy valoramos, yo creo que mañana no van a tener valor, especialmente la moneda en billete, va a perder mucho su valor. Yo creo también que en la medida que inteligencia artificial haga que conseguir oro sea muy fácil, el oro puede perder y muchos minerales pueden perder el valor concebido que tenemos sobre ellos, porque hasta ahora nadie me puede explicar por qué el oro vale lo que vale, solamente por su escasez. Ok, so what? ¿Para qué lo usan? ¿Para qué lo vamos a usar? El que tenga todo el oro del mundo, ¿para qué lo va a usar? Entonces, ese tipo de cosas sin sentido van a ir perdiendo valor. No te olvides que en algún punto del tiempo los tulipanes se usaban como moneda de intercambio. A las conchas, ¿no? Otro punto en el tiempo, la sal se usaba y es de donde viene el término salario. Sí. Y es de donde viene, ¿por qué no pasas la sal de mano en mano? Porque si vos pones sal en tu mano y te paso tu salario, ¿qué pasa con la humedad de mi mano? Se queda un poco de sal y vienen las peleas. ¿Por qué? Porque te estoy engañando en el salario. Entonces, del salario viene de la sal y esa superstición viene de por eso, porque la humedad era una manera de engañarte en el salario. Entonces, yo creo que es inevitable. Ya es inevitable. Si nos vamos a poner a relinchar porque está cambiando el mundo, o sea, ¿qué pasa? ¿Acaso en 1901 el dólar era la moneda de curso mundial? No era. Entonces, simplemente hay que saber mirar, hay que saber entender que esto viene y hay que tomar las previsiones, ¿no? ¿Ustedes deberían de aceptar pagos con criptomonedas? Estamos en proceso. Buenísimo, bárbaro. Estamos Y en el tema de tus inversiones, Cristian, si nos puedes hablar, no específicamente, pero tú inviertes en bolsa, inviertes en criptos. Tu compañía ya está cotizando en bolsa, ¿no? Nuestra compañía está en la bolsa, hemos hecho una emisión de pagarés, viene ahora una emisión de bonos. Nuestra intención es cambiar un poquito nuestra matriz de deuda de bancaria a bursátil, ¿no? Yo no soy de invertir en bolsa, a pesar de que soy de formación financiero, porque hay algo más fuerte en mí que lo financiero y es mi ascendencia fenicia. Yo soy de negocios y todo lo que invierto lo invierto en las empresas, en el negocio, en lo que quiero lograr, en el camino que quiero que vaya Date, que el Genio y todo, y bueno, ABCD y todas las empresas que tenemos trabajando alrededor nuestro hoy en día, ¿no? Buenísimo. O sea que te has perdido el subidón de Bitcoin ahora. Y el bajadón. Y el bajadón que puede tener luego. Y el subidón y el bajadón. Ahorita todo está haciendo máximos históricos. Yo justo ayer publicaba algo en mis redes. Y eso, más que decirnos que todo está subiendo de precio, es que el dinero se está evaporando. Sí. Estados Unidos en cuánto tiempo ha tenido más de 20% de devaluación en su moneda, sí, ¿no? Nosotros 100% de devaluación. Y eso siempre va a pasar en la medida que el humano, el hombre, sea el que maneja la moneda, porque es angurriento, porque es complicado, porque es mentiroso. Entonces, y todo lo van a querer resolver después imprimiendo billetes. Entonces, el quitarle la prensa de billetes a los gobiernos es Bitcoin.
y obviamente no les va a gustar, pero en la medida que cada vez es más adoptado por la globalidad de las personas, va a ser inevitable. Ya está en quinto lugar ahorita, ya está muy cerca de Apple. Ahorita. Mentira, yo sí he invertido en algo en este último tiempo y ha sido en oro. No. A pesar de que sigo manteniendo que el único uso para el oro es el teórico de los Anunnakis. La valorización de una vez. Entonces, fuera de que vengan a recoger el oro para usarlo de gasolina en alguna nave espacial, no sé qué van a hacer con el oro. Claro. Pero el oro está en su pico histórico y es un buen refugio, ¿no? es un refugio para no estar En un mundo que está tan... albergado en dólares que igual se están devaluando, ¿no? Sí, para mí eso es clave. Yo creo que si tú tienes la capacidad de emprender, hacer negocio, estar detrás del negocio, Claro. siempre vas a meter ahí plata, ¿no? Porque al final es exponencial el crecimiento que tiene. Pero si tienes capital dormido, digamos, o el ahorro es lo peor y es lo que nos han enseñado a todos y es absurdo, ¿no? Pero si tienes algo de plata, sí, sacarla de la plata como es del fiat, ¿no? A donde sea, al oro, a la plata, que igual está haciendo Terrenos, casas, lo que sea. todo menos plata. Todo lo que sí, porque la plata en moneda se está yendo al diablo en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Peor con la guerra. Lo real empieza a ser más preponderante que lo inventado y el dinero en billete es inventado. Y en inteligencia artificial estás viendo de invertir algo, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo si ahorita nosotros estamos usando la inteligencia artificial como early adopters, digamos, ¿no? Sí. Y yo por lo menos ya me siento un poco dependiente para algunas tareas que antes hacía yo normal. Me imagino cuando esto llegue al masivo, a todas las personas que ahorita no la están usando, yo creo que la inteligencia artificial va a dominar, ¿no? Porque realmente la gente ya no va a poder hacer nada. Es la próxima gran herramienta, ¿no? Es la herramienta que va a dejar a muchas personas que no entiendan y que no aprendan a usarla, la va a dejar sin trabajo. Pero es una herramienta que a la misma vez va a hacer empresas mucho más eficientes. Claro, todo va a ser más barato también. Como te decía, cuando la inteligencia artificial pase de la era del agentic, hoy día estamos viviendo la era del agentic, que es puro agentes. Entonces puedes tener un agente para todo y ese agente va a ser el mayor experto en el mundo de lo que le asignes para hacer. Si es logística, va a ser el hijo de puta más bueno en logística que existe. Entonces, pero sí va a necesitar otro agente que haga otra cosa y así subsecuentemente. Entonces, hoy día la complicación es orquestar esos agentes, darle seguridad a esos agentes, que haga sentido. Y además te obliga a ordenar tu data, a federar tu data para poder usar agentes. Entonces, las empresas van a estar mejor porque van a tener que limpiar, depurar su data y van a tener agentes que, en mi caso, por ejemplo, yo no estoy reemplazando gente con agentes, pero estoy reemplazando futuras contrataciones. Ya. Entonces, una persona tiene que aumentar su productividad por 5 o por 10. Eso quiere decir que una persona ahora está haciendo el trabajo que antes debería haber hecho. Tú les 10. pides que usen inteligencia artificial, man. Es hoy día condición de trabajo. No es como, o sea, ahora en algunos colegios les están prohibiendo que usen cuando deberían más bien. Claro. En algunas cosas. Es que no, claro, bien, no te llevo, Sí, ojo. sí. Es que tiene que cambiar el sistema de educación. Porque el sistema de educación no Exacto. cambia, sigue siendo crear mini robots de inteligencia artificial, porque eso es lo que creamos en los niños. Les damos una estructura, les obligamos a mantenerse en esa estructura, ¿no? Y los bombeas de información y el que le vaya bien o mal es que te regurgiten esa información. Claro. No les has enseñado nada. Exacto. Esa lógica. Ese podría ser un buen otro podcast que hablemos, pero nosotros estamos muy en contra del sistema educativo, lo hablamos mucho, ¿no? Yo de hecho digo... Y no el boliviano, ¿ah? No, en general. Yo a mi esposa siempre le digo a mi hija que aprenda a restar, sumar, multiplicar, dividir, hablar inglés y la saco del colegio. Porque yo estoy en contra de cómo los programan a los chicos, ¿no? Estarles enseñando a cultivar su espiritualidad, a suplementarse bien. Deberían enseñarles a cultivar un tomate, Claro. a cultivar un pepino. Nutrición, jardinería. Yo veía Nutrición, jardinería. Me ha llamado mucho la atención Costa Rica. En Bali hay mucho de eso, ese tipo de Educación educación. que tienen, jardinería, meditación, pilates en el Sí, colegio. sí. O sea, no. Y a mí, algo, digamos, volviendo a la inteligencia artificial, yo estaba en Estados Unidos recién y estaba con alguien que trabajaba en Nvidia, ¿no? Y yo le decía, yo creo que la inteligencia artificial, claro, va a hacer que mucha gente quede desempleada también, ¿no? Pero me dice, sí,
pero la inteligencia artificial más machine learning, más todo lo que está pasando, va a hacer que productos lleguen a valer casi cero. O sea, el costo va a bajar tanto que la gente no va a necesitar ni trabajar. Y ahí lo que va a buscar la gente es el propósito de su vida, ya no el propósito que ahora tenemos de buscar plata para comprar cosas. Que nos han enseñado, ¿no? Todo va a ser tan barato. Que nos han enseñado que tenemos que estudiar, sí, estudiar para trabajar, para que en 20 años te compres un auto, para que, ¿no? Y Formaron. tu propósito de vida fue... Yo creo que todos hemos sido formados así como pequeños. Claro. Y llegas a los 50 años y dices, ¿qué hice toda mi vida? O sea, trabajé para comprarme un departamento a crédito que le pagué al banco y le pagué el doble de lo que costaba, y ahora que tengo 50, 60 años, ¿qué hago? ¿No? Entonces, voy a viajar. Y ya a 60 años y llevaste una vida llena de azúcar, llena de inflamación, llena de problemas, no te dan las piernas para subir al Partenón, digamos, ¿no? Ni las ganas. Ni las ganas. Entonces, eso es... Yo soy feliz de haber podido cortar con eso. Tú también. Y tratemos de educar a nuestros hijos y enseñarles y transmitir esto para que la gente entienda que no tiene que ser una programación, sino que cada quien tiene que buscar desde joven su camino. Imagínate, si yo hubiera sabido todo esto, o Cristian o tú, a los 20 años, ya estaríamos ahorita pues paseando en el yate por Mónaco, por las islas griegas, ¿no? De lo más tranquilo. No necesariamente. Tal vez estarías muy cómodo en tu cultivo de tomates caminando descalzo, sí. ¿no? Entonces, el tema es que enseñemos a los jóvenes a no desconectarse. No los obliguemos a desconectarse del mundo, de la gente. Entonces, de hecho, yoga significa comunión, ¿no? Entonces, cuando haces yoga o meditación, lo que estás haciendo es una comunión con todo tu entorno, con todos los seres, con la tierra, con tu creador. Entonces, cuando haces ese tipo de ejercicios espirituales, ya es muy difícil ser un ser desconectado. Claro. Entonces, si formamos así a nuestra gente, después en la universidad puedes empezar a tener los skills necesarios de acuerdo al rubro en el que decidas que querés trabajar, ¿no? Pero yo creo que especialmente los 8 primeros años del colegio es un despropósito como enseñamos a los niños, ¿no? 100%. Estamos de acuerdo en eso. Muchas gracias, querido Cristian. Nos hemos pasado del tiempo, pero cuando el invitado es bueno, los temas son buenos, tú eres un tipo muy versátil, además hay muchas cosas de las que podríamos seguir desarrollando contigo. Hemos tocado 3 de los 6 bloques, así que si hay la gente que está viendo este capítulo y ha llegado hasta aquí, primero felicidades por estar despierto, estar consciente, bien importante. Y no digo despierto del capítulo, sino despierto de que les interesen estas cosas y no estén pensando en las tonterías que uno ve en redes sociales ahora. Y pónganos de qué les gustaría que hablemos con Cristian en un próximo capítulo, o si les gustaría que le hagamos alguna pregunta fuera de acá para poder hacer algún short o algún reel. Y muchísimas gracias por venir acá, querido Cristian. Gracias a ustedes. Nosotros estar contigo. Un gusto. Y ahí, querido Ali, si quieres hacer el diario oficial. No, gracias. Cualquier pregunta, déjenoslo. Vean el capítulo completo en YouTube si están viendo esto en un reel. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Gracias.